todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Matemáticas con Lola. Hoy en concreto nos vamos a centrar en el estudio del dominio de funciones. ¿Qué es el dominio de una función? Bueno, pues si tenéis f una función real, su dominio es el conjunto de valores en la x, en el eje de la x, para el cual la función está definida. Es decir, el dominio es como el conjunto de partida de la función. Y el conjunto de llegada, aunque no lo vamos a ver en este vídeo, se denomina recorrido, ¿vale? El dominio lo expresaremos como d de f o dom de f. Eso es por simplificar el término dominio, sí. Bueno, ¿cómo calculamos el dominio de una función? Pues tendremos que centrarnos en la forma que tenga dicha función. A ver, si la función viene dada gráficamente, calcular el dominio es bastante sencillo, porque lo único que tendremos que hacer es ir recorriendo el eje de la x desde los números negativos hacia los positivos y viendo dónde la función tiene una imagen, donde el x tiene una imagen en f. Si empezamos por los números más negativos, vemos que esto viene de menos infinito hasta el 0. El 0 no lo incluyo, ¿no? Porque aquí me dicen que la función tiende hacia arriba, pero no logra tocar el eje de la y. En este otro tramo sería desde el 0 hasta el 1. El 1 tampoco lo incluyo porque en este caso tengo un punto abierto. Recordad que los puntos abiertos se asociaban a paréntesis. Otro trozo de la gráfica sería el 1, aquí estaría incluido porque ahí tengo un punto cerrado, hasta el 2, ¿veis? Del 1 cerrado hasta el 2 abierto, y ya el último tramo sería desde el 2 abierto hasta el 4 cerrado. Esto lo podemos poner un poquito mejor, porque mirad, aquí por ejemplo tenemos un punto abierto y un punto cerrado. Cuando tenemos un punto abierto y un punto cerrado, predomina el cerrado, con lo cual esto de aquí se puede expresar como un único intervalo, que sería desde el 0 abierto hasta el 2 abierto, y los demás pues lo tengo que dejar así, porque los paréntesis y los paréntesis no se pueden cerrar, ¿vale? Bueno, entonces si me dan la gráfica, pues más o menos es fácil determinar el dominio. El problema es cuando no nos dan la gráfica. No nos vamos a poner a dibujar la gráfica de la función, porque entre otras cosas a veces no es nada sencillo. Entonces nos fijamos en qué forma tenga la función que nos dan. En primer caso, si f es un polinomio, ¿vale? Una función del tipo a0 más a1 por x más puntos suspensivos a n por x elevado a n. Los polinomios son funciones que tienen muy buenas propiedades. Entre otras cosas, su dominio es todo R, ¿vale? Entonces aquí no habría que hacer nada. Simplemente pondremos que el dominio son todos los números reales. Supongamos ahora que la función sea un cociente. Bueno, pues aquí ya tenemos un problema, y es que los cocientes no tienen sentido cuando los denominadores son iguales a 0. Entonces el dominio sería el conjunto, sería r menos todos los valores que te hacen 0 el denominador, ¿de acuerdo? Entonces a r le quitaremos los valores que hagan 0 el denominador. Por ejemplo, aquí tenemos un cociente y tengo un denominador. Entonces lo que he hecho ha sido igualo el denominador a 0 para ver qué valores no me valen, qué valores van a estar excluidos del dominio. Entonces, despejando de esta ecuación, en la cual se saca factor común de la x y se despeja la x, me quedan dos valores, que son el 0 y el 4. Entonces el dominio sería todo r menos el 0 y el 4. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nos encontremos con un cociente, igualamos el denominador a 0 y esos valores que despejemos de ahí son los que tenemos que quitar del dominio. Muy bien. Venga, seguimos. Vamos a ver otro ejemplo. A ver, este de aquí. Tenemos una función con un cociente y para remate lo de abajo es una ecuación bicuadrática. Así de paso repasamos las ecuaciones bicuadráticas. ¿Qué se hace para resolver una ecuación bicuadrática? Lo primero, se hace un cambio, vamos a llamar t, por ejemplo, a x al cuadrado, y esta ecuación la reduzco a una ecuación de segundo grado, que será de la forma t cuadrado menos 5t más 4 igual a 0, que es una ecuación de segundo grado completa. Soluciono la ecuación aplicando la fórmula, ¿vale? Menos b más menos raíz cuadrada b cuadrado menos 4ac
partido de 2a. Y me da dos valores para la t. Uno sería 4 y otro sería 1. Pero cuidado, eso es t, no x. Para t igual a 4, x cuadrado sería 4 y x me valdría 2 y menos 2. Y para t igual a 1, x cuadrado sería 1 y entonces x valdría más o menos 1. Es decir, hay 4 valores para los cuales el denominador se hace 0. Pues entonces el dominio sería todos los números reales menos más menos el 1 y más menos el 2. ¿De acuerdo? Bueno, pues yo creo que ya más o menos sabemos lo que tenemos que hacer ante los cocientes. Vamos a ver qué hay que hacer cuando la función es una función radical, o sea, con una raíz. Y n es par. ¿Por qué digo lo de n par? Porque si el exponente de aquí es un número impar, sí que existe la raíz cúbica de menos 8, la raíz quinta de menos 7, pero no va a existir la raíz cuadrada de menos 8. Entonces lo que haremos si nos dan un número impar es poner que el dominio es todo R. Si n es par, el dominio sería todos los valores de x tales que lo de dentro es mayor o igual que 0. Por ejemplo, mirad, esta primera, como el exponente de la raíz es impar, diremos directamente que el dominio es todo R. Pero en esta, lo que tengo aquí es un 2. Entonces tendré que ver dónde esto es mayor que 0. Yo el razonamiento que sigo es igualo esto a 0, saco unos valores que en este caso son el 0 y el menos 1, perdón, el 0 y el 1 y me dibujo una recta, ¿vale? Pongo el 0, pongo el 1 y veo qué signo toma lo de dentro en estos intervalos. A ver, antes de llegar al 0, por ejemplo, el menos 1, sustituyo aquí dentro y me queda menos 1 al cuadrado es 1, menos menos 1 me daría 2, es decir, que lo de dentro va a ser positivo, es decir, que el signo de lo de dentro, signo de R, positivo. En el 0 vale 0. Entre el 0 y el 1 podéis coger un medio, por ejemplo, y al elevar aquí al cuadrado y luego restarle un medio me da negativo, o sea que lo de dentro sería negativo. En el 1 da 0 y a partir del 1 ya con el valor que dais aquí dentro, por ejemplo el 2, 2 al cuadrado menos 2 me da otra vez positivo. ¿Qué elijo entonces? Tengo que elegir donde me haya dado positivo o 0, es decir, desde menos infinito hasta el 0, incluido el 0, ¿vale? Porque hemos dicho que igual a 0 sí que vale, y luego sería unión desde el 1 hasta el infinito, ¿vale? Que sería el otro tramo donde me da o 0 o positivo. Bueno, vamos a ir complicando las cosas. Vamos a suponer ahora que tenemos un caso combinado, es decir, una raíz con cociente, ¿vale? Una raíz con cociente. Entonces, en esos casos tengo que analizarlo por raíz y por cociente, por las dos cosas. Por ejemplo, en este primero, raíz cúbica de un cociente. Bueno, por raíz no habría que hacer nada. ¿Por qué? Porque es una raíz cúbica y entonces hemos dicho que las raíces con exponente impar me valen, no hay ningún problema. Entonces lo analizaré solo por cociente. Por cociente yo igualo el denominador a 0 porque es el valor que tengo que quitar y me da que x vale 0. Luego el dominio en esta primera sería todos los números reales menos el 0. ¿De acuerdo? Este ya tiene más miga porque tiene una raíz positiva y además es un cociente. Entonces tengo que analizarlo por cociente y por raíz. Entonces por raíz lo que hacíamos cuando veíamos las raíces era igualamos a 0, esto pasaría para acá y se haría 0 y me quedaría aquí más 1, 0, x vale menos 1 y obtenemos un valor. Y por cociente igualo el denominador a 0 y me queda x igual a 3. ¿Y ahora qué hago? Pues lo de antes, coloco una línea, coloco los valores menos 1 y 3 y voy sustituyendo aquí dentro, a ver qué me da. Por ejemplo, un valor más pequeño que el menos 1. Por ejemplo, el menos 2. Arriba me daría negativo y abajo 3 menos menos 2 positivo. Negativo entre positivo, el signo de lo de dentro sería negativo. Entonces ahí no me va a valer, no voy a tener dominio. En el menos 3 tampoco, porque en el menos 1 vale 0, entonces en el menos 1 sí. Entre el menos 1 y el 3, por ejemplo, coger el 0, que es el más sencillo, lo de arriba daría positivo, lo de abajo positivo, positivo entre positivo, positivo.
En el 3 no habría denominador, vamos, no habría cociente, con lo cual no existe tampoco función, no existe. Y a partir del 3 dar cualquier valor. Por ejemplo, el 4, lo de arriba daría positivo y lo de abajo negativo, es decir, daría negativo en conjunto. Y ahora tengo que coger donde dé o 0 o positivo. Y el dominio entonces me va a quedar desde el -1, incluido el -1, hasta el 3 sin incluir el 3, porque en el 3 la función no existía. ¿Vale? Muy bien. Bueno, ¿hay alguna otra posibilidad? Pues sí. Por ejemplo, este es otro ejemplo de una raíz cuarta, lo podéis vosotros mirar, pero sería exactamente igual que el caso anterior. Podéis intentarlo. ¿Qué más casos os pueden dar? Pues una potencia, a elevado a una función. Bueno, pues el dominio de esta función va a ser el dominio del exponente, de la función que tengamos como exponente. Mirad, por ejemplo, aquí, e elevado a 1 partido de x más 1. Bueno, el número e no da ningún problema y lo que tendría que hacer es el dominio de esto que es un cociente. Entonces tendría que igualar lo de abajo a 0 y me da x igual a -1. Entonces ese es el punto -1 el que tengo que quitar el dominio. Entonces el dominio sería todos los números reales menos el -1. ¿Vale? Entonces las potencias, cuando tengo aquí un numerito, es el dominio del exponente. Y cuando tengo un logaritmo, como este caso, bueno, pues aquí tenéis que recordar que los logaritmos solamente existían cuando lo de dentro era estrictamente mayor que 0. Es decir, es algo parecido a las raíces. Lo de dentro del logaritmo tiene que ser estrictamente positivo. Por ejemplo, logaritmo en base 10 de x cuadrado menos 4. Pues yo lo que hago es igualo a 0, esto de aquí, como en las raíces, y me da dos valores, el más y el -2. Lo coloco en una recta y doy valores para ver si esto me queda positivo o negativo. Por ejemplo, un valor más pequeño que el -2, que podría ser el -3, -3 al cuadrado 9, 9 menos 4, positivo. En el -2 no existe, porque el logaritmo de 0 no existe. Y a partir del 2, ya cualquier valor que deis aquí, vuelve a dar otra vez positivo, porque aquí, por ejemplo, el 0 me daría el logaritmo de -4, que no tiene sentido. Así que ahora tenemos que elegir donde nos ha dado estrictamente mayor que 0, que sería desde -infinito hasta -2 sin incluir el -2, y luego desde el 2 hasta el infinito. ¿De acuerdo? Bueno, pues estos son los casos que he considerado importantes que tenéis que saber manejar para calcular dominios de funciones. Espero que hayáis entendido todo y si tenéis alguna duda no dejéis de hacérmelo llegar a través de los comentarios. Un saludo, chao chao.